Buenas noches muchachos, espero estén muy bien. Este es el segundo tutorial de nuestro curso de diseño web y en este caso quiero mostrarles ciertas características de Dreamweaver. Una de ellas es bien interesante como lo son las que vienen montadas para Bootstrap, que es una serie de aplicaciones en lenguaje JavaScript y PHP que podemos utilizar. Entonces, fíjense, lo primero que quiero hacer es mostrarles algo y voy aquí a abrir el ejercicio que hicimos en la clase inicial en donde pasamos un archivo o un diseño desde Photoshop a Dreamweaver. En este caso voy a abrir nuestra página index, que es nuestra página inicial, y quiero mostrarles algo. Si ustedes se dan cuenta, esta es la interfaz del programa que tenemos cuando abrimos el software. Esto puede cambiar muchísimo. Aquí lo tenemos en principiante, en predeterminado, pero puede aparecer, por ejemplo, de esta forma, como principiante, diseño, en fin, puede presentárseles de esta forma. Ya saben que pueden venir acá y en este caso, pues, vamos a trabajar en predeterminado. Mm, Fíjense que acá tengo el nombre del archivo, en este caso es index, recuerden que es nuestra página principal, nuestra página madre, si me permiten el término, y yo puedo tener varias vistas, en este caso, si ustedes se dan cuenta, pues acá tengo todo lo que es el código HTML mezclado con lo que es el lenguaje CSS, Cascade Style Shades, que son simplemente hojas de estilo en cascada que permiten añadir ciertas características a nuestro diseño. Si le damos dividir, fíjense que aquí tengo la vista de diseño y la vista del código. Aquí en diseño podemos decirle que esté en vivo y nos da la previsualización de un navegador en un momento dado. Mediante este scroll que tenemos acá podemos ampliar o reducir estas vistas que ustedes están viendo acá, al igual que los paneles, y esto es muy similar a lo que nosotros tenemos en otros programas de la suite de Adobe. En este caso quiero mostrarles algo y fíjense que es básicamente como la interacción entre lo que yo puedo generar con el código HTML y el diseño que puedo traerme desde softwares como Illustrator o Photoshop. Aquí abajo tengo una paleta de propiedades y si en un momento dado alguna paleta que ustedes están viendo acá no aparece, vengan al menú ventana y por ejemplo aquí está la paleta de propiedades la cual podemos activar o desactivar y me da básicamente las características del elemento que yo estoy seleccionando y puedo también modificar partes de ese elemento si ustedes se dan cuenta aquí. Entonces quiero mostrarles algo. Aquí abajo tengo, por ejemplo, la vista previa en el dispositivo. Aquí, por ejemplo, me está diciendo que encontró un error. Y acá, si aparece un chulito verde en este círculo, quiere decir que no tenemos ningún error. Y aquí tenemos la vista previa del navegador. En este caso voy a decirle que me la deje ver en Google Chrome. Y si ustedes se dan cuenta, pues aquí tengo un problema y es que esta página no es adaptable, esta página no es una page responsive como se denomina hoy en día. A medida que yo cierro la ventana del navegador, pues ella no va a adaptarse a la vista sobre todo de teléfonos móviles y a la visualización de las tabletas. Entonces en este caso también si ustedes se dan cuenta no está centrada y tiene un fondo blanco que es lo que da por defecto el diseño de Dreamweaver. Vamos a cerrarla y vamos a irnos hasta acá, hasta Dreamweaver y vamos a hacer lo siguiente. Y aquí hay ciertas cosas que nosotros podemos modificar desde el código. Fíjense que aquí tengo básicamente el inicio de esta página que arranca como HTML. Si yo le doy un archivo nuevo, en este caso si le digo que sea un archivo de HTML y le digo crear, fíjense que Dreamweaver me genera este código inicial en donde me está diciendo doctype, es decir, esto es un documento tipo HTML, y arranca un lenguaje que se conoce como el lenguaje de etiquetas, que vamos a verlo allá en la sala de clase, y básicamente ese lenguaje de etiquetas le está diciendo en
Hypertext Markup Language, que es el lenguaje HTML, al navegador, ¿qué tiene que hacer? Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, arranca con una etiqueta abierta, ¿cierto? Así esté cerrada por estos corchetes que son el símbolo de mayor y menor que, pero arranca entre esos corchetes y finaliza con un slash dentro de esa misma etiqueta. Fíjense acá. Después de eso sigue el head, que es básicamente la estructura que miramos allá cuando yo diseño una página web, los elementos que son el head, la barra de navegación, cosas como el menú interior o el cuerpo o el body, que ustedes también lo están viendo acá, y en este caso el encabezado. El título del documento, yo acá, este título del documento es el documento que va a aparecerme en el navegador. En este caso voy a ponerle acá mi primera página. Mi primera página. La idea es que esto esté organizado de la siguiente forma. Es lo que les recomiendo. Los estudiosos del código y a los que les encanta, pues pueden organizarlo de otra forma. El código siempre debe estar escrito en letras minúsculas para que pueda reconocerlo precisamente el navegador y sin caracteres especiales. Al igual casi que los caracteres especiales aquí van a jugar un papel importantísimo, como ya vamos a darnos cuenta en el código que ustedes están viendo acá. Por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí tenemos comillas, aquí tenemos punto y coma. Entonces, básicamente, la recomendación para no utilizar caracteres especiales es en cuanto al nombre de los archivos. Aquí podemos utilizar las tildes, no hay problema. Y si ustedes se fijan, arranca el head, tenemos esta parte que es el título. Aquí donde dice meta, charset, UTF-8, tiene que ver precisamente con el tipo de lenguaje, las tildes, los acentos en los diferentes idiomas que utiliza Dreamweaver para hacer reconocer ese código HTML en el navegador. Aquí, si ustedes se fijan, la etiqueta de cabeza, de encabezado ha quedado cerrada y aquí dentro del body, dentro del cuerpo, yo puedo escribir, por ejemplo, vamos a abrir el corchete, vamos a ponerle P y a cerrar este corchete y esto es básicamente un párrafo y vamos a poner estoy escribiendo un párrafo, ¿vale? Y aquí abajo lo que tenemos que hacer de nuevo pues es abrir, slash, y si ustedes se fijan automáticamente Dreamweaver me ha ayudado y me ha cerrado esta etiqueta. Y fíjense lo que aparece acá. Ahora miren que me ha quedado mal escrito, ¿sí? Me ha quedado mal escrito acá, si ustedes se dan cuenta. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es corregir acá desde la parte del código y automáticamente desde la parte de diseño esto se corrige, ¿vale? Aquí dentro del encabezado yo también puedo utilizar cierto tipo de etiquetas. Por ejemplo, vamos a utilizar la etiqueta H1, que es básicamente un título, y vamos a abrir el corchete, vamos a poner H1 en minúsculas, vamos a cerrarlo y acá abajo vamos a poner esto es un ensayo. Esto es un ensayo bien escrito y abajo cerremos esa etiqueta, ¿vale? Entonces vamos a poner slash y si ustedes se fijan automáticamente él me ha cerrado la etiqueta Dreamweaver y esto es lo que yo tengo en la ventana de en vivo, es decir, como si estuviera viéndolo en el navegador y si me voy a la parte de diseño, lo que tengo es esto. Si yo voy a trabajar también, si yo selecciono, por ejemplo, este elemento, fíjense que acá en propiedades, por ejemplo, tengo aquí lo que es HTML y, por ejemplo, acá puedo dar ciertas características, puedo generar un vínculo, que fue lo que hicimos en el primer ejercicio. Y aquí en CSS, por ejemplo, yo puedo cambiar el color. Si voy acá, bueno, puedo centrarla, si ustedes se fijan, y vamos a cambiar el color. Vamos a decirle que sea este rojo y vamos a darle Enter. Perfecto. Y lo mismo puedo hacer con el párrafo, puedo cambiar este tipo de elementos y eso tiene que ver con las características del lenguaje CSS, en donde me ayuda a mejorar el diseño de los elementos que yo trabajo en el código HTML.
Pero esta página, por ejemplo, es una página, si ustedes se fijan, bastante estática y sobre todo que no es una página adaptable o web responsive, que es lo que necesitamos hoy en día para que nuestro diseño web se adapte a móviles, a tabletas y al entorno de las diferentes pantallas de los computadores. Entonces, fíjense en esto. Aquí tengo mi página, ¿cierto? La de Flowerson. Y entonces esta página no está centrada. Aquí podemos meternos con el código, por ejemplo, y aquí en Head vamos a abrir un corchete y vamos a decirle Center. ¿Sí? Y vamos a cerrar ese corchete. Vamos a salvar el cambio. ¿Sí? Y vamos a decirle acá que me la deje ver en el navegador. Y si ustedes se fijan, la página ya está centrada. ¿Vale? Podemos hacer ese tipo de cosas, pero si ustedes se fijan, la página no es una página adaptable. Permítanme, cierro acá. Y quiero ahora sí mostrarles, vamos a cerrar esta página index. Y quiero ahora sí mostrarles básicamente lo que nosotros podemos hacer con una característica bien interesante que ha incorporado la última versión de Dreamweaver. Y esto es el Bootstrap o la galería Bootstrap. Entonces en este caso vamos a decirle comando N y vamos a escoger aquí Bootstrap. Vamos a decirle crear nuevo. No vamos a activar esta casilla que dice incluir un diseño ya creado. Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, tengo yo plantillas de inicio y en un momento dado yo puedo trabajar sobre estas plantillas e irlas modificando. Bien útil esto, si ustedes se fijan aquí tengo, por ejemplo, diseños básicos, plantillas de Bootstrap, bienes inmuebles, comercio electrónico, currículum vitae, es decir, hojas de vida, portafolios, productos, tengo plantillas de correo electrónico e inicios interactivos. En este caso ahora también tenemos plantillas del sitio y aquí me toca, o más bien me toma documentos que yo trabajaba anteriormente. En este caso vamos a decirle un documento nuevo y vamos a decirle crear nuevo. Insisto, por favor, no activen esta casillita y por favor díganle crear. Aquí me está diciendo que Bootstrap SC ya existe. Esto se debe a que anteriormente había trabajado otro tutorial. En este caso me dice que si desea sobreescribir el archivo vamos a decirle aceptar. Y en este caso estamos acá en la vista que ya conocemos y si ustedes se fijan pues básicamente acá en el código tenemos básicamente lo mismo, pero aquí me ha incluido, si ustedes se fijan, las galerías de Bootstrap. Si ustedes van aquí a la web y digitan Bootstrap, ¿vale? Van a encontrarse con cualquier cantidad de tutoriales. Aquí, por ejemplo, pueden descargarlo, ¿vale? Bootstrap, mal traducido, quiere decir oreja. Aquí aparecen tutoriales, es una comunidad, ustedes pueden descargarlo y pueden obtener los recursos para poder generar páginas con este lenguaje, JavaScript y CSS para desarrollar sus proyectos móviles para la web. Además de todos los tutoriales que ustedes pueden conseguir en los sitios más populares de videotutoriales en Internet. Muy bien, vamos a trabajar un archivo con las características de Bootstrap. En este caso, lo primero es que vayamos a sitio y le digamos nuevo sitio. Ese sitio sin nombre vamos a guardarlo, en este caso vamos a ponerle Bootstrap, ensayo, y vamos a guardarlo en el escritorio en una carpeta nueva que se llame, de nuevo, lo mismo, Bootstrap, ensayo. ¿Vale? Ahí está, crear, perfecto. Muy bien, y le decimos elegir y le decimos guardar. Una vez hayamos creado el sitio, si ustedes se fijan en este caso, aquí yo en archivos tengo los archivos que puedo descargar desde la NET. Esto es un disco externo que tengo montado y otros archivos que he venido manejando en este caso. Voy a decirle, en este caso,
que cree un archivo nuevo. Y en este caso con las características de Bootstrap. Quiero crear un archivo nuevo, no voy a incluir un diseño ya creado y vamos a decirle crear. ¿Vale? Y si se fijan, aquí ha pasado algo interesante. Y es que él me ha creado automáticamente tres carpetas. Una carpeta que es la carpeta de CSS de todos los estilos en cascada, que tiene un candadito y que así debe quedar. Una carpeta de fuentes y una carpeta de JavaScript, en donde en este caso, si ustedes se fijan, aparece Bootstrap y aparece jQuery, que es otra galería, que es otra librería que me permite generar acciones ya previamente diseñadas y que me van a facilitar la vida cuando esté trabajando este sitio. Entonces, en este caso, simplemente voy a recoger estas pestañas, como ustedes están viendo acá. Perfecto, y vamos a arrancar a trabajar. Entonces, en este caso, tengo la pista en diseño, vamos a decirle que también me la active en vivo. Y recuerden que estos básicamente son los tamaños que yo tengo. Hasta aquí van, por ejemplo, hasta 767 píxeles los últimos smartphones, a partir de 768 y hasta 991, en este caso hasta por acá vienen las tabletas y de aquí en adelante tienen los tamaños de las pantallas de los ordenadores de última generación. Entonces, en este caso vamos a decirle aquí insertar. Y aquí hay un concepto importante y es el de las etiquetas div. Las etiquetas div, D y V, son el acrónimo para división y básicamente son contenedores dentro de los cuales yo debo ir colocando el contenido. Entonces, para que lo veamos, si yo doy clic acá, estando en la vista en vivo, va a sacarme un primer contenedor grande, que es el del cuerpo, el del body de la página. Si ustedes se fijan, está en blanco en este caso, pero trae incluidos, si ustedes se fijan, las galerías de Bootstrap y de jQuery. Por aquí andan, ¿vale? Si ustedes las ven, mírenla, aquí está. Entonces, en este caso, vamos a arrancar a trabajar. Voy a hacer clic dentro de esta etiqueta, dentro de esta etiqueta del cuerpo, ¿sí? Y vamos a generar un contenedor que es el que me va a permitir incorporar todos los elementos. Si se fijan, hay dos tipos de contenedores. Uno que tiene márgenes, que es container, así sencillito, y uno que es container fluid, que se va adaptando a medida que yo voy ampliando o reduciendo la página. En este caso vamos a decirle que sea un container fluid y si ustedes se fijan ya me crea el elemento. Dentro de este, fíjense que ha pasado algo bien interesante acá abajo. Aquí tengo este elemento que es el del cuerpo. Fíjense que aquí abajo hay otra paletita que se llama el DOM, ¿cierto? Y DOM no es otra cosa que el acrónimo de Document Object Model, ¿vale? Modelo de objetos de documento, y en el cual yo puedo ver, si ustedes se dan cuenta, a medida que voy cliqueando acá, me va apareciendo en la ventana del código el elemento al cual hace referencia a esto. Entonces, estando dentro del div que hemos generado acá, si ustedes se fijan dentro del contenedor, vamos a ubicar elementos. En este caso vamos a poner un menú de navegación, ¿sí? Y si ustedes se fijan, aquí tengo un menú de navegación básico, un menú de navegación o una barra de navegación más bien que está pegada arriba, otra que está pegada abajo y otra que está invertida, pero en este caso en cuanto al color. Vamos a decirle que sea una barra básica, y aquí me sale en este cuadro de diálogo que me indica en dónde voy a ponerlo o en dónde puedo ponerlo. Lo voy a poner en donde me indica la flecha blanca con el signo más. Antes, después, ajustar, en este caso no está activa, y anidar. Yo quiero que esté adentro. Anidar es que esté dentro de este contenedor. Vamos a decirle anidar. Y si ustedes se fijan, aquí tengo el primer elemento, el cual yo puedo ir modificando, y eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Yo puedo ir modificando este elemento. Fíjense que aquí tengo el cuerpo, ¿sí? Lo mismo aquí en el DOM. Tengo esta etiqueta div, que es un contenedor, y tengo esta etiqueta que es la barra de navegación. Fíjense el orden y la jerarquía que yo vengo manejando acá. Y si ustedes se fijan, pues aquí tengo en la etiqueta del head todo lo que es el título, en fin, todos esos elementos que yo tengo acá.
¿vale? Muy bien. Entonces, en este caso, voy a recoger esto que ustedes están viendo acá. Aquí vamos trabajando de esta forma. Dentro del body tenemos estas etiquetas que ustedes están viendo acá. Estos otros elementos, estos otros contenedores, ¿vale? Muy bien. Entonces aquí hacemos clic de nuevo dentro de este contenedor y vamos a decirle en este caso que me incorpore, por ejemplo, un carrusel de fotos. Vamos a decirle en este caso que lo quiero después de este elemento que ustedes están viendo acá, ¿vale? Y si se fijan aquí tengo este carrusel de fotos perfectamente editable y si tengo este elemento, este cuadradito, quiere decir que yo puedo tomar y redimensionar la columna. Pero fíjense en algo bien interesante. Miren que a medida que yo vaya aumentando o reduciendo acá, yo puedo hacer que los elementos en el caso de la navegación sean perfectamente adaptables. Esto es bien interesante. Miren lo que pasaría en un smartphone. ¿Ah? Es decir, allá arriba estaría básicamente el menú de navegación que yo puedo personalizar también y aquí estaría este elemento que es el carrusel de fotos. Vamos a meter en este caso una serie de miniaturas y entonces digámosle acá, estando de nuevo en el contenedor, ¿cierto? O más bien aquí en el carrusel, teniendo seleccionado el carrusel, vamos a poner, en este caso, unas miniaturas. ¿Dónde lo quiero? Antes, después, anidar, en fin. Vamos a decirle que después. Y si ustedes se fijan, aquí tengo eh, esta, esta, esta miniatura, la cual puedo personalizar perfectamente. Y hay algo interesante acá, ¿no? Y tiene que ver con las divisiones y con la retícula de diseño que yo he generado desde allá y vamos a verlo posteriormente en otro tutorial. Fíjense que si le doy clic acá, yo puedo decirle duplicar y aquí aparece y voy a decirle clic de nuevo acá en el nombre de la etiqueta y voy a decirle duplicar. Y si ustedes se dan cuenta aquí me aparece esto, como ustedes lo ven, tengo una barra de navegación allá arriba, tengo este carrusel de fotografías y tengo estas miniaturas que ustedes están viendo acá. Bien, quiero mostrarles otra característica bien interesante y esto tiene que ver, por ejemplo, con una foto de fondo. Fíjense que aquí de nuevo estoy mm, en el primer contenedor que es el body, que es el cuerpo. Vamos a decir en este caso que sea un contenedor fluido, ¿sí? Vamos a trabajar las dos partes para que ustedes vean la diferencia. Miren, en este caso vamos a decirle que sea un contenedor, ¿vale? Y si ustedes se fijan, este contenedor, como lo dice el icono, tiene unas márgenes, las cuales van a conservarse a medida que yo trabaje, evidentemente, hasta que yo llegue hasta el formato 767 píxeles que corresponde a los smartphones. Si se fijan, a medida que avanzo en las dimensiones de las tabletas hasta 991 píxeles y de ahí arrancan, ¿cierto?, las dimensiones de las pantallas de las últimas generaciones de computadores, pues las márgenes van a mantenerse. Entonces, en este caso, haciendo clic dentro, vamos a decirle que tenga si ustedes se fijan aquí hay diferentes tipos de imágenes, una es por defecto, la fotografía como tal, al tamaño y que yo puedo modificar. Tengo una fotografía circular, una fotografía con los bordes redondeados y tengo la fotografía como tal. En este caso escojamos esta y vamos a decirle que la anide, ¿cierto? Y aquí en esta parte de este submenú que tenemos también en estas otras paletas a nuestra disposición, vamos a darle clic y vamos a traer la imagen que queremos poner de fondo. Cuando aparezca SRC, como en este caso acá, quiere decir source. En inglés, source traduce fuente o alimentación básicamente. Entonces en este caso voy a decirle buscar archivo, voy a traer una fotografía que yo trabajé aquí de Photoshop a Illustrator y básicamente tiene que ver
con esta imagen. Aquí me está diciendo que si quiere meter esta fotografía en la carpeta raíz de Bootstrap que estoy trabajando, voy a decirle que sí y él me va a generar una copia, ¿vale? Y si ustedes se fijan, aquí tengo esta imagen y miren lo interesante. Vean. Es decir, si ustedes se fijan, puedo trabajar hasta celulares bastante antiguos en un momento dado, 272 por 792 píxeles, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, aquí voy hasta 767 píxeles, que es lo que puedo tener, por ejemplo, en celulares de última generación, en smartphones de alta gama. Entonces, aquí, por ejemplo, si doy clic de nuevo aquí a esta parte de las características de esta imagen, yo puedo decirle, por ejemplo, que tenga este marco blanco que ustedes están viendo acá, puedo decirle que tenga los bordes redondeados o puedo decirle también que sea circular. Es importante que esté activada esta parte del Make Image Responsive, es decir, que la convierta en una imagen adaptable, ¿vale? En este caso dejémosla así como ustedes la están viendo, ¿sí? Y dentro de esta imagen, por ejemplo, en un momento dado podríamos hacer lo que ustedes ya me vieron en la parte anterior de este tutorial. Decirle, por ejemplo, que tenga una barra de navegación fijada arriba. Vamos a decirle que la anide y tenemos esto que ustedes están viendo acá. ¿Vale? Aquí, en este caso, pues bien importante salvar nuestro archivo, ¿sí? Vamos a decirle comando S en Bootstrap ensayo y esta página va a llamarse index. Y le decimos que sí, que ubique estas imágenes PNG de esta forma. Y vamos a ver nuestra imagen en el navegador, digámosle vista previa en Google Chrome y lo que tenemos básicamente es esto que ustedes están viendo acá, ¿vale? Es decir, tenemos el menú que se encuentra allá arriba. Recuerden que este contenedor es un contenedor que no es fluido, por lo tanto va a tener estas márgenes que ustedes están viendo acá, pero la imagen sí la imagen es una imagen fluida y por lo tanto va a adaptarse al dispositivo que nosotros estemos viendo. Fíjense que cuando pasa, o cuando más bien llega al tamaño de los smartphones, ¿vale? Me crea este submenú acá que tengo, que es el menú desplegable, porque ya no lo tengo alargado como en un computador, por ejemplo, de pantalla ancha, pero aquí tengo básicamente lo que ustedes están, lo que nosotros estamos manejando en esa barra de navegación. Enlace, desplegable, buscar, enviar, enlazar, desplegar, todo esto nosotros podemos cambiarlo, pero inicialmente vamos a realizar un ejercicio de estas características. Muchísimas gracias, nos vemos en el aula de clase, muchachos. Feliz noche, hasta luego.